finales del 1840 en Estados Unidos surgieron diferentes sectas y hermandades. Fieles y pastores se unieron para propagar por todo el mundo lo que hoy conocemos como espiritismo. Un movimiento que nació de la necesidad del ser humano por saber qué ocurría con nuestros sentimientos, vivencias o emociones cuando nos llegaba la hora de partir de este mundo. ¿Somos simplemente química o el más allá existe? Ya para el 1853, la prensa alemana y la francesa se hicieron eco de aquella corriente tan novedosa y, por qué no decirlo, moderna. No había vuelta atrás. En Europa se instalaría el espiritismo, comenzando por las mesas giratorias. Tanto aristócratas como gente de bajos recursos comenzaron a ingresar en esta moda. Las mesas giratorias servían para comunicarse con el más allá. La mesa solía dar golpes, se levantaba e incluso se posicionaba de tal forma que transmitía el mensaje que los muertos querían enviar a los vivos allí presentes. Hubo una tremenda avalancha de experimentos para profundizar y descubrir si aquello tenía algún tipo de fundamento. Y a pesar del escepticismo inicial, pronto los más fieles se convencerían de que no había fallos en las sesiones. Adolphus Theodore Wagner en 1854 inventaría en Londres el psicógrafo, más conocido hoy en día como la Ouija. Ese tablero que mediante el alfabeto conseguiría la comunicación entre muertos y vivos fue quizás el instrumento más significativo del espiritismo. Aquello se empezó a extender hasta llegar a los pueblos y aldeas más remotas de cada rincón del mundo. Los psicógrafos y las médiums, que solían ser en su mayoría mujeres, estaban a la orden del día y eran los principales canales de comunicación con los espíritus. En 1855 se fundó en España la primera sociedad espiritista, más concretamente en Cádiz. Sin embargo, fue disuelta por la Iglesia en 1857, año en el que vio la luz el primer libro espiritista llamado Luz y Verdad del Espiritualismo, opúsculo sobre la exposición verdadera del fenómeno, causas que lo producen, presencia de espíritus y su misión. Aquel libro terminaría irremediablemente en la hoguera al poco tiempo. En 1861 surgiría en Sevilla la segunda sociedad espiritista y un poco más tarde en Madrid la Sociedad Espiritista Española. Las médiums estaban en auge. Hubo un aumento considerable a finales del siglo y lo cierto es que perduran hasta el día de hoy. Las sesiones cada vez eran más espectaculares. La gente se peleaba por asistir a ellas y quedaban completamente hipnotizados, hasta que los límites ya no tuvieron cabida en las sesiones y rituales. La muerte se empezó a convertir en una especie de bendición y hubo una gran oleada de asesinatos basados en esas creencias místicas. Por supuesto, no tardaron en manifestarse los estafadores. Si bien es cierto que en un principio los supuestos pastores, médiums y participantes creían fielmente en la comunicación con el más allá, en el fondo muchos otros seguían siendo escépticos, pero vieron una gran oportunidad de ganar un buen dinero aprovechándose del fanatismo y fidelidad de los más débiles. Para el 1930, el año que nos concierne en este terrible caso, los ritos africanos y paganos, las creencias cristianas, la santería y el espiritismo llegaron con fuerza a las Islas Canarias en España, y más concretamente al municipio de Telde en Las Palmas, situado al este de la isla. En la calle San Diego de la Fuente, en el barrio de Los Llanos, habitaba la familia Valido Calixto, una familia de clase media tirando más bien a alta, compuesta por el padre, Fernando Valido Medina, de 52 años y de profesión herrero, la madre, Aurelia Calixto García, de 39 años y que se ganaba la vida como costurera, las 4 hijas, Candelaria, de 21 años, María del Pino, de 18 años, Aurelia, de 20 y Carmen, de tan solo 13 años. Contaban también con 3 hijos varones.
aunque no hay mucha información de dos de ellos, pues habían emigrado a Cuba. Finalmente tenemos a Fernando, de 23 años, quien era claramente el favorito y consentido de la familia. La tragedia comenzó cuando, poco a poco, el señor Valido se vio atraído por el espiritismo, involucrándose así en diferentes sesiones y creencias. Así pues, conoce a Juan Gil, de nacionalidad cubana, al que le solían llamar Juanito el Espiritista. Pronto este hombre se convertiría en el asesor espiritual de la familia Valido. Lamentablemente, el tifus, una enfermedad infecciosa letal a causa de ciertas bacterias que se transmiten a través de pulgas infectadas, golpeó fuertemente en la época y el favorito de la familia, Fernando, se infectó. Acudieron al médico, pero enseguida, y debido a las fuertes creencias que ya tenía la familia, decidieron hacer caso omiso a las indicaciones y se pusieron en manos de Juanito, creyendo que el curandero cubano, siempre por un módico precio, efectivamente lo curaría. Como era de esperar, Fernando terminó falleciendo al poco tiempo, concretamente el 26 de abril del 1930. Lejos de culpar al asesor, decidieron comenzar a hacer sesiones de espiritismo para seguir comunicándose con Fernando desde el mismo momento de su partida. Juan Gil decide que Candelaria sería la adecuada por ser la rara de la familia para asumir desde ese momento el papel de médium de la familia y caería sobre ella toda la responsabilidad de comunicación con Fernando que, según ellos, se encontraba en el limbo. Durante las sesiones que tienen, en las que Candelaria incluso ponía la voz de Fernando para transmitir los mensajes de este, el difunto les dice que se siente muy solo y tremendamente aburrido en los sótanos del cielo. Los Valido, inmersos en sus creencias, interpretaron que el alma en pena quería que uno de ellos fuera a hacerle compañía. Solo habían pasado 2 días de la muerte de Fernando y todo estaba listo. Candelaria elige a Carmen, la menor de la familia, para que fuera sacrificada y enviarla a hacerle compañía a su pobre hermano, pues consideró que era la más indicada, ya que la niña desde su nacimiento siempre había sido muy enfermiza y se la pasaba en cama la mayor parte del tiempo. Con lo que no contaron era con que la niña, al percatarse de todo, saldría corriendo. Carmen, al estar al margen de lo que ocurría en la familia por sus múltiples patologías, seguramente no estaba tan abducida por las creencias que se habían apoderado de los suyos. Cuando vieron que oponía resistencia con todas sus fuerzas y huía a esconderse, el resto de los integrantes, con Candelaria al frente, entendieron que no era la adecuada. Su segunda opción sería Aurelia, la hermana que contaba con solo 20 años de edad. Esta, lejos de asustarse o huir, aceptó su destino con honor y alegría y agradeció orgullosa ser la elegida. Lo que ocurrió a continuación en la vivienda de los Valido ese 28 de abril del 1930 quedaría para siempre grabado en la historia de la crónica más oscura de España. Al acto asistirían no solo Juanito el Espiritista y la familia Valido Calixto, sino también varios vecinos y amigos, como las Alemán, una madre con su hija, o José Macías, quien sería partícipe del asesinato de Aurelia. Fue él mismo quien le dio el primer golpe fuerte en las piernas, para seguidamente tomarle el relevo la madre de esta, arrastrándola por los pelos por toda la casa. Continuó la otra hermana, María del Pino, quien le propinó un botellazo en la cabeza. Después, entre todos, la golpearon de una manera desmedida, sin misericordia ni pizca de compasión. Por último, y para terminar de rematarla en una agónica tortura que no parecía tener fin, cogieron un punzón con el que le hicieron a Aurelia más de 200 punciones por todo el cuerpo. Sus fuertes gritos se podían oír en toda la calle. A pesar de ello, nadie alertó a la policía. No haría falta un golpe más, ni una sola punción. Ya era más que suficiente. El cuerpo de Aurelia dejó de responder y murió de la forma más tortuosa posible.
El sacrificio había llegado a su fin. Todos se dirigieron a rezar a la iglesia del pueblo mientras Aurelia yacía muerta en su cama. Al volver, a Candelaria la invade un ataque de nervios, por lo que decidieron llamar al médico, el doctor Tomás López Brito, quien inevitablemente al llegar a la casa vio el cadáver de Aurelia y la terrible escena sangrienta que presentaba la vivienda. López Brito no lo dudó. Al rato volvió a la casa, esta vez acompañado del médico forense del pueblo, quien tampoco daba crédito de lo que estaba viendo, a pesar de que los válidos ya se habían encargado de limpiar toda la sangre. Los doctores dan parte inmediatamente al juez Julián Santos Cantero y rápidamente proceden al levantamiento del cadáver. Mientras tanto, Fernando Válido y Aurelia Calixto vuelven a la iglesia, donde le piden al sacerdote que por favor les entregue la llave del panteón familiar. Sin pedir explicaciones, se las da sin saber que la intención que tenían era hacerle un hueco a Aurelia y ellos mismos llevarla. Eso jamás ocurriría. A su salida de la iglesia los detienen y tanto la familia al completo como los vecinos partícipes terminarían en comisaría. Carmen, la menor de la familia, queda completamente desvinculada del cruel asesinato y por supuesto es considerada víctima. Al tomársele declaración describió horrorizada todos los hechos. Con diferencia, la que se encontraba en peor estado era Candelaria. Estaba terriblemente alterada, pegando voces y gritando frases de carácter religioso. Quería huir. Es probable que con el asesinato de su hermana perdiera por completo la cabeza. Decidieron enviarla inmediatamente al Hospital Psiquiátrico de San Lázaro, que por aquel entonces se denominaba Manicomio Provincial Las Palmas. Para su traslado hubo que emplear camisa de fuerza y técnicas hoy en día bastante reprochables, pues la chica no paraba de resistirse. Al examinarla no reaccionaba ni a pellizcos ni pinchazos, a absolutamente ningún estímulo. Presentaba un estado claro de catalepsia a falta de más pruebas. El juez decidió dejarla internada de forma indefinida. El resto de los integrantes de la familia también fueron trasladados al hospital psiquiátrico, pues todos presentaban un cuadro de inestabilidad mental con el que difícilmente podrían ser imputados. No corrieron con la misma suerte Juanito el espiritista y los vecinos, quienes sí fueron imputados de inmediato por los terribles hechos. Durante el juicio, que se celebró a pesar de todo y con el fiscal pidiendo que se castigara a los Válido por parricidio, la defensa, compuesta por el letrado José Mesa López y Carlos Ramírez Suárez, presentó informes recogidos por los peritos y sumados al apoyo de los vecinos del pueblo, quienes aseguraban que eran una familia con una vida honrada. El jurado dictó sentencia encontrando no culpables a los procesados. Pidieron, eso sí, que fueran internados en el hospital psiquiátrico. Al interrogar al sacerdote que les facilitó las llaves del panteón, este los defiende y afirma que confiaba plenamente en ellos, hicieran lo que hicieran. De hecho, todo el pueblo los apoyaba. Nadie los juzgó, sacando así a relucir la cantidad de personas que se vieron afectadas por las nuevas creencias de moda de la época. A pesar de que por aquel entonces no existían los informes psiquiátricos extensos que podríamos tener en los presentes tiempos, se entiende que con la muerte de Fernando y ya adentrados en el mundo del espiritismo con la ayuda de Juanito, quien aprovechó su gran oportunidad, la familia Válido entró en una fuerte depresión y psicosis paranoide colectiva. Desafortunadamente, no hubo justicia para Aurelia. Nadie pagó por su asesinato y se supo que, a excepción de Candelaria, quien probablemente terminó sus días en aquel manicomio, todos salieron en libertad al poco tiempo, rehaciendo sus vidas, contando con el incondicional apoyo de quienes los conocían. Ellos nunca tuvieron miedo a represalias, pues simplemente nunca entendieron que habían actuado mal. Todo lo contrario. Se sentían inmensamente orgullosos de haberle dado compañía a Fernando, tal y como él lo pidió a través de Candelaria.
No se sabe si volvieron a Telde o no. Lo que sí sabemos es que durante mucho tiempo la casa de los Valido Calixto fue un lugar de interés para todo aquel que conocía la historia, asegurando la mayoría haber visto fantasmas dentro de la misma. Y no es de extrañar.